Clave genética 41. Siddhi, emanación. Don, premonición. Sombra, fantasía. La emanación primigenia. Par programado, 31 clave genética. Anillo codónico, el anillo del origen, 41. Fisiología, suprarrenales. Aminoácidos, metionina. Iniciador. La sombra de la 41 clave genética, la fantasía. La rueda genética del samsara. El 41 clave genética y sus diferentes niveles de frecuencia conforman un arquetipo verdaderamente excepcional. Él soporta por sí mismo una importantísima función dentro de la matriz de la clave genética humana, relativa a lo que en genética se conoce como codón del inicio. Y a través de esta extraordinaria clave genética vamos a poder entender qué significa esto. Más abajo aparece un ejemplo de una sección de códigos genéticos transcriptos en forma de letras. El código genético está formado por una combinación de solo 4 letras: A, T, C y G. Estas letras se llaman bases y representan los bloques de construcción básicos del código genético completo. Ocultas en estos miles de millones de letras están las instrucciones específicas que debe seguir el cuerpo. Al ir descifrando el código de la vida, los científicos descubrieron que había lugares dentro de la secuencia donde el cuerpo siempre parecía saber cómo comenzar a construir. Descubrieron que si el cuerpo advierte las letras A, T, G en una secuencia, siempre actúa con las instrucciones que siguen. Por esta razón, se lo conoce como codón de inicio, porque opera como si se tratase de la puerta principal de entrada al código mismo. Gracias a esta descripción, podemos comprender cuán importante es la 41 clave genética, ya que, como arquetipo genético de funcionamiento en la conciencia humana, su mensaje es de tremenda importancia para todos nosotros. A nivel de la conciencia de la sombra 41 clave genética, se centra en los temas de la fantasía y los sueños. Estar al servicio de la sombra de la fantasía es como sostener la llave de todos los sueños en tu mano, pero sin meterla nunca en el candado de la cerradura. Tanto si tienes esta 41 sombra en tu perfil o lo genético, como si no, sin duda vas a sentir su influencia, pues, como ocurre con todas las sombras, ejerce su gran poder a través de la frecuencia colectiva del planeta. Debido a la 41 sombra, nuestro planeta está poblado de personas que sueñan con una vida mejor, pero que, por una razón o por otra, se sienten incapaces de convertir sus sueños en realidad. La 41 sombra crea una presión continua en los humanos, la presión por evolucionar. Cuando esta presión se distorsiona en el nivel de la baja frecuencia, que es el estado actual de la humanidad, la distorsión se percibe como el apremio por sentirse feliz. Así es como comienza lo que los antiguos llamaron la rueda del samsara, un ciclo sin fin de sufrimiento en el cual los seres humanos se sienten atrapados por la necesidad de satisfacer sus deseos. Con la distorsión masiva de la 41 sombra, la comunidad humana ha malinterpretado las instrucciones que nos han sido entregadas en el ADN colectivo. Y todo comienza aquí, en esta clave genética. El deseo en sí mismo no es el problema, pero sí lo es el deseo. La 30 sombra venga después de la fantasía. La fantasía es la mecha que prende el combustible del deseo. Entonces, ¿cómo hemos malinterpretado un código tan vital de nuestra naturaleza? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Como veremos, hay muchas respuestas en el nivel de la frecuencia superior de esta misma clave genética. Por el momento, intentemos ver cómo funciona esta sombra
y cómo impide efectivamente el florecimiento de la conciencia humana. La clave del problema, como siempre, está en nuestra mente. La presión evolutiva que surge en el ser humano lleva dentro de sí nuestra historia genética completa, es decir, el proceso evolutivo desde la ameba hasta el Homo sapiens. Alrededor de la mitad de nuestro código genético deriva de otros organismos pertenecientes a los primeros momentos de la evolución. Toda esta historia trae consigo un peso enorme, ya que en un sentido nos empuja hacia atrás, pero en otro nos incita hacia el deseo de liberarnos. Encarar la presión de todo este pasado en nuestro interior implica un enorme coraje, y mientras lo vas soltando, te entran ganas de salir corriendo y de perderlos de vista como sea. Debido al peso ancestral soportado por esta sombra, tiene una fuerte conexión con el apetito y la energía humana. Esta presión profundamente incómoda, que llega directamente de la 41 sombra, despierta en nosotros el ansia por un futuro mejor. Esta misma señal está conectada con comer, con no comer y con la depresión. La distorsión de la 41 sombra nos puede conducir a todo tipo de problemas de peso o energéticos, desde la fatiga crónica a la hiperactividad. Todos estos temas están arraigados básicamente en la mente y en su capacidad o incapacidad de fantasear sobre el futuro. Esta sombra se arrastra constantemente entre el sueño de la saciedad y la urgencia por vaciarse. Cuando el calibrador se lee vacío, fantasea ya con estar repleto. Dependiendo de la mente individual y de su condicionamiento, esto se puede traducir en términos de soñar con tu alma gemela perfecta, tener montones de dinero o devorar una tableta de chocolate. A la inversa, cuando el calibrador se lee lleno, puedes naufragar en la pesadez, te sientes aplastado por tu pasado y de allí surge la premura por realizar una purga. La sombra de la fantasía te impide sentirte completo, porque la mente no descansa en el ahora, sino que oscila entre los sueños del futuro y la revisión del pasado. Sin embargo, el mayor problema de esta sombra es que te impide consumar tus sueños. Te conviertes en adicto a la esperanza de que el sueño venga a tu mente, más que en despegar en la dirección a la que apunta tu sueño. Esta es la razón más común por lo que la gente vive de la fantasía que le ha aportado su ámbito cultural, películas o realidades alternativas creadas por la tecnología y por Internet, que se han convertido en la última gran fantasía adictiva para la humanidad. La 41 clave genética está también relacionada con los temas de liderazgo. El líder que sabe cómo manipular la fantasía colectiva puede tener un enorme impacto en los otros. El par programado de la 41 clave genética es la 31, cuya sombra correspondiente es la arrogancia. El tema del liderazgo de la 31 clave genética se desfigura al nivel de la sombra en la forma de falsa humildad, que en realidad es lo mismo que la arrogancia. Los verdaderos líderes tienen que superar el miedo intenso a la humillación, porque cuando la 41 clave genética declare sus sueños en voz alta y se mantenga firme, se arriesgarán a ser malinterpretados con facilidad. Los que traen al mundo lo nuevo tienen que afrontar siempre este reto. En conclusión, la sombra de la fantasía pone de manifiesto el gran maya o la gran ilusión en la que vive la mayoría de los seres humanos. Como una pulsión primaria por evolucionar, que es, desencadena un falso comienzo en el nivel mental de tu vida y por lo tanto cortocircuita tu habilidad natural para vivir el momento presente. La fantasía, que es algo precioso, pero si te impide vivir de verdad, se convierte en un escaparse de la vida para perderse en la mente. Una vez que quedas atrapado en estos patrones mentales adictivos, es muy difícil reconocerlos y romper con ellos. Sin embargo, en cada vuelta de la rueda de la fantasía,
el código te da una oportunidad de que lo interpretes correctamente. Cuando esto sucede, te comprometes con el verdadero codón del inicio y no ya con su sombra. En vez de reengancharte en el circuito vicioso de fantasía y esperanza, podrás desbloquear y manifestar tu propósito superior en el mundo. La naturaleza represiva es soñadora. La naturaleza represiva de la 41 sombra tiene que ver con escaparse de la vida por la vía de la ensoñación. Estas personas tienen una actividad marcada por la fantasía. No viven en el mundo real y cualquier cosa que escuchan la interpretan según su quimera. No quieren realizar sus sueños, sino que son adictas a los mundos internos que han creado sus mentes. Permanecen gobernadas por un miedo profundo que no les permite tener relaciones humanas adecuadas. Su ensoñación se manifiesta con frecuencia con un tipo de letargo que da lugar a un colapso gradual del sistema energético, del cuerpo físico, en especial los sistemas vascular y digestivos. El único modo en que estas personas son capaces de cortar por lo sano con sus ciclos mentales es comenzar a manifestar sus fantasías en el plano material. La naturaleza reactiva es hiperactiva. La cara reactiva de esta sombra es una energía de puro manojo de nervios. Estas personas están siempre superadas por las circunstancias y arrastradas a propulsión por sus fantasías. Este tipo de naturaleza termina inevitablemente quemada, ya que el poder de la visión que están intentando manifestar en el mundo supera las limitaciones del plano material. Su insaciable apetito los conduce hacia problemas más y más profundos, que van minando un sistema nervioso con una presión enorme. El colapso de este tipo de la naturaleza reactiva es inevitable y a menudo resulta muy dramática y destructiva para todos los implicados. La esperanza para estas personas llega cuando son capaces de permitir que otras entren en su vida interior y cuando renuncian a la obsesión de manifestar sus fantasías exactamente igual que fueron diseñadas por su mente. El don de la 41 clave genética es la premonición, el anillo del origen. Como vimos en la 41 sombra, esta clave genética representa la presión básica para evolucionar, buscar nuevos alimentos y nuevas experiencias. Este impulso evolutivo es el secreto de la 41 don, la premonición. Hay un fenómeno muy interesante que sucede cuanto más elevas la frecuencia que traspasa tu ADN en todas direcciones y consiste en que te vuelvas más y más sensible a las propiedades ocultas del mundo que te rodea. Una de las primeras cosas de la que te comienzas a dar cuenta es de la presencia de los campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake fue el primero en postular la hipótesis de los campos morfogenéticos, pero muchas culturas antiguas ya han hablado de ese mismo concepto en otros términos a lo largo de la historia. Un campo morfogenético es básicamente una red de energía invisible que comunica información concreta más allá del tiempo y del espacio. Dependiendo de tu sensibilidad, puedes acceder a información del pasado o del futuro, de un campo morfogenético dado. El 41 don es muy especial. Cuando las frecuencias más elevadas comienzan a operar a través de este don, accedes a la información muy específica del campo morfogenético. Cada una de las 64 claves genéticas opera sobre un campo morfogenético en particular. Por ejemplo, su par programado es la 31 don, el liderazgo, que se armoniza con todos los líderes de alta frecuencia de este planeta, incluyendo los líderes inspiradores de nuestro pasado colectivo. Cada clave genética toma forma y poder de aquellos que estuvieron aquí antes que nosotros, y al mismo tiempo también sintoniza con los que aún están por nacer. Eso explica por qué ciertas personas parecen tener premoniciones sobre el futuro. Ambos dones
La premonición de la 41 y el liderazgo de la 31 operan conjuntamente y se refuerzan el uno al otro. Los líderes más grandes son aquellos que crean sobre las fuerzas del pasado y se anticipan a lo que está por venir. Asimismo, las personas con el don de la premonición son considerados líderes naturales. El 41 don tiene un solo fin y está siempre y totalmente en armonía con la siguiente rejilla energética evolutiva, que está esperando descender al mundo de la forma. Tras ello, se esconden las huellas de la evolución en sí misma. La huella que se elige dependerá del nivel de frecuencia de la persona, así como de su condicionamiento cultural y geográfico. Tomamos diferentes huellas de diferentes lugares y cuanto más se eleva nuestra frecuencia, más detalles seremos capaces de ver. Las premoniciones a veces tienen lugar en personas que reciben una repentina descarga de frecuencias de un shock, o mientras están en un determinado lugar con un fuerte campo morfogenético. La mayoría de los fenómenos ocultos son el resultado de repetidas explosiones electromagnéticas debidas a la 41 clave genética. Estos impulsos a menudo se malinterpretan, sobre todo si la explosión se extingue rápidamente y la frecuencia de la sombra recupera el control sobre el vehículo. La mente dibuja su propia fantasía sobre lo que acaba de experimentar y las personas pueden interpretar esas sensaciones e impresiones de muy diversos modos, desde la visión de fantasmas al recuerdo de vidas pasadas. Si eres capaz de mantenerte a una frecuencia elevada con el 41 don, podrás también, literalmente, descargar todo tipo de preciosas informaciones del campo morfogenético. Toda la genialidad emerge de este campo. Mozart es un ejemplo estupendo del hombre con una fuertísima activación de la 41 don. Su habilidad de leer las partículas completas de todos sus excelentes trabajos desde el campo morfogenético está bien documentada, aunque puede que hasta ahora no se haya descrito de este modo. Mozart nació en un mundo regido por la música y su propio padre, que era uno de los maestros musicales del momento, lo guió con la disciplina en este sentido. No es de sorprender que Mozart se diera cuenta del campo morfogenético musical en expansión de su era, el que ahora conocemos como el estilo clásico. Él anticipó su desarrollo y lo manifestó en el plano material, que es justo donde estriba la diferencia entre el 41 don y su sombra. Es la diferencia entre el genio y el no genio, ya que el genio manifiesta mientras que el no genio solo sueña. Dado que el codón inicial y su aminoácido correspondiente, la metionina, codifican solo en la 41 clave genética, esta ocupa un lugar destacado dentro del sistema de anillos químicos conocidos como el codón de los anillos. Los 21 anillos codónicos están tejidos entre sí como cadenas genéticas que transmiten fractalmente información biológica entre ellos. Este método de transmisión, la información, significa que el cuerpo puede operar como un bioordenador cuántico, organizando múltiples niveles de información como respuesta a los estímulos, tanto internos como externos, del entorno. En este sistema de anillos interconectados, los 20 aminoácidos se pueden combinar y recombinar hasta crear todo tipo de química en el cuerpo. En el propio corazón de la matriz de los anillos anida la 41 clave genética, el anillo del origen, que late con el código fuerte que luego transmite a las redes de trabajo de los demás anillos codónicos. Aunque podamos ver el ADN como una doble hélice con 4 cables encadenados a lo largo de una línea de códigos, en realidad funciona con un todo con el cuerpo de manera no lineal. Las implicaciones de lo dicho anteriormente son asombrosas. Cada codón inicial
dentro de cada célula de tu cuerpo está electromagnéticamente conectado con todos los demás. Esta es la base del cuerpo holográfico, que a su vez está conectado electromagnéticamente con el universo holográfico. Cada impulso que se da dentro de ti se comunica, por lo tanto, con el todo, del mismo modo que cada impulso en el todo se refleja químicamente en tu ADN. Una vez que descubres el truco para influir en tu ADN, puedes literalmente reprogramar cada célula de tu cuerpo. Sin embargo, para activar la secreta fórmula alquímica que acompaña los más altos estados de conciencia dentro de tu cuerpo, has de aprender primero a superar toda la inercia de la humanidad. Esto es el dominio del Siddhi de la 41 clave genética. El Siddhi de la 41 clave genética es la emanación. Uroboros. Al examinar la 41 clave genética, nos hemos dado cuenta de que en el cuerpo físico se observa un espejo holográfico del universo, cuya fuente es justamente esta clave. Cuando extendemos este modelo a nivel macrocósmico y lo elevamos hasta su máxima frecuencia, alcanzamos una cota que al mismo tiempo es espectacular y aterradora. La cuestión es, ¿a qué se parece este codón inicial y qué significa llegar a la fuente de todo lo que es? Como fuente del ser, el 41 Siddhi es el Siddhi de la emanación. Emanación es una palabra usada por la antigua metafísica y por los sistemas místicos como un término para comprender algo que en realidad es inalcanzable. Uno de los sistemas místicos más conocidos es la Cábala, cuyo dogma principal es un mapa, conocido como la doctrina de la emanación. En resumen, la doctrina de la emanación apunta hacia un modelo fractal del universo en el que todo emerge de un modo infinito, como una imagen reflejada de sí mismo. Los cabalistas usaban la simbología de las 10 esferas, cada una de las cuales emana de otra, para representar los diversos niveles del espíritu que descienden sobre la materia. La fuente primigenia, conocida como Ain Sefirot, representa lo innombrable, lo inconcebible, una luz de poder ilimitado de la que emana todas las demás. Aunque la Cábala es un modelo asombroso del universo con muchos usos y dimensiones, no deja de tener algunos puntos débiles, porque todos los modelos son imperfectos debido a las limitaciones del lenguaje. Ningún lenguaje puede aproximarse al verdadero y profundo significado de la palabra emanación, pues es un término que contiene el concepto del infinito en sí mismo. El chino antiguo, este 41 hexagrama del I Ching, se llama descrecimiento, algo bastante profundo, porque el 41 Siddhi no es otra cosa que un agujero negro que te hace pedazos cuando te aproximas a él. Te succiona al nivel del lenguaje, del tiempo, incluso del espacio. Reduce todo a la nada. Representa la fuente de todo, una fuente que se ha llamado de muy diversas maneras y en las diferentes tradiciones, dado que el hombre ha intentado siempre comprenderla. Lo realmente fascinante de la 41 Siddhi es que es la fuente que subyace a todos los estados sídicos. No importa qué tipo de manifestación traigamos en nuestra genética, cualquier estado sídico está indefectiblemente ligado a este Siddhi, que no es un Siddhi en realidad. En muchos sentidos, este es un Siddhi sin nombre, pero lo podemos llamar emanación porque no tenemos otro modo de aproximarnos a él. Otro aspecto interesante que nace de la contemplación profunda de este 41 Siddhi es que en algún profundo lugar de tu ADN yace un código cuyo único propósito es catalizar ese estado que hemos llamado iluminación. En algunos vehículos, el cuerpo lleva un paquete específico secreto de instrucciones genéticas y cataliza el proceso neurológico de la iluminación.
Puede ser un poco chocante para muchos buscadores saber que la iluminación no viene dada por los que estén haciendo a nivel externo, pero en el holograma del universo, la iluminación es un no evento espontáneo e informal. Se podrá decir que la gracia cataliza el proceso de iluminación, pero lo cierto es que se trata de un proceso químico que nadie sabe por qué, cuándo o en quién le sucederá. Es una emanación que simplemente irrumpe desde una fuente desconocida. Los cuerpos que han pasado por el proceso de la verdadera iluminación no pueden saber cómo sucedió, ni tampoco pueden saber a quién le ha sucedido, porque nadie permanece presente para experimentar nada. Este Siddhi cataliza la muerte de la experiencia en sí misma, lo que es imposible de comprender si está fuera de este estado. Desde este estado no hay ningún plan subyacente. Cualquier manifestación de los llamados estados alterados de conciencia carece de significado. La dicha, el éxtasis y el mismísimo Dios son insignificantes. Los otros 63 estados sídicos carecen de significado, pues no son más que expresiones sutiles de la emanación primigenia. Desde el punto de vista 41 Siddhi, todo se reduce a mera psicología, razón por la cual esta clave genética puede resultar tan aterradora para muchos seres humanos. Se morfa de todos tus esfuerzos, de la meditación, de la moralidad y de todos los sistemas que intentan comprender la vida. No hay un cómo en este Siddhi, lo que es una idea aterradora para nosotros, porque eso significa que no podemos hacer absolutamente nada para catalizar el estado de iluminación, que en resumidas cuentas significa que somos totalmente inútiles. Aquellos en los que se manifiesta este 41 Siddhi se enfrentan a un terrible dilema. Si hablan, saben que lo hacen con un plan. Si no hablan, la gente lo interpretará como otro plan distinto. Estas personas están en cualquier caso atrapadas. Saben que su estado no se puede comunicar y que no hay nada que ellos puedan decir a nadie. De hecho, cualquier cosa que digan podrá ser malinterpretada. Pero hay que destacar algo sobre estas personas, y es que su estado abre un apetito enorme en los otros. En cierta manera, estas personas han salido del giro de la rueda del samsara, y al hacerlo, la presión para evolucionar simplemente ha desaparecido. Ya no hay ninguna conciencia que evolucionar. Toda evolución no es otra cosa que una creación más de nuestra imaginación y pertenece al propio dominio del samsara. Incluso, este 41 Siddhi es devorado por el gran vacío de Kelmano, como un gran giro final representado por la eterna serpiente de la conciencia, el Uroboros, a los que vemos incesantemente devorando su propia cola.